Ahora, la concentración. La concentración es la capacidad de mantener la atención en algo particular o específico. La concentración es una de las habilidades fundamentales para el aprendizaje o el proceso de conocimiento. Encontramos la atención voluntaria, que es la que ocurre cuando el individuo hace un esfuerzo activo y consciente para dirigir su atención. Atención involuntaria, esta es la atención en que la persona no hace esfuerzo consciente ni activo. La atención visual y la atención auditiva. Lo normal sería pensar en una sola cosa, cuando todos sabemos que lo usual es no solo pensar en varias cosas a la vez, sino también hacer varias cosas al mismo tiempo. En la parte patológica, la concentración puede verse afectada por enfermedades o trastornos o conductas adversas, tales como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el consumo de drogas o hasta simplemente la falta de motivación en algunas oportunidades. Esas patologías pueden incluso bloquear por completo la concentración. ¿Cómo se evalúa? Las pruebas para evaluar la atención y la concentración tienen por objetivo medir el grado de capacidad y esfuerzo atencional del sujeto con trastorno de hiperactividad, con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, desde diferentes tipos de pruebas visuales, escritas y auditivas. La memoria. La memoria es algo más complejo que un simple proceso mental. A grandes rasgos, se podría decir que se encarga de la codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Dicho de otra manera, la memoria nos permite recordar acontecimientos, ideas, relaciones entre conceptos, sensaciones y, en definitiva, todos los estímulos que en algún momento hemos experimentado. Bien, encontramos la memoria sensorial, visual y auditiva. La memoria inmediata, que es la de a corto plazo, la memoria reciente, es la cual su duración oscila entre unos minutos y varias semanas, y su capacidad de almacenamiento es mayor que la memoria inmediata. Y la memoria remota, que es la que se mantiene la información desde semanas hasta toda la vida. Lo normal de una persona en cuanto a la memoria es que recuerde cosas de su vida cotidiana, como por ejemplo el aniversario, el comienzo y el fin de los estudios y de los y del trabajo, el lugar de residencia y la edad de sus hijos. En la patología, pues encontramos trastornos cuantitativos y cualitativos. Entre los cuantitativos encontramos la amnesia de fijación, amnesia de conservación, la amnesia de evocación y la hipomnesia. Y entre los trastornos cualitativos está el falso reconocimiento, la criptomnesia y los déjà vu. ¿Cómo se evalúa? Esta puede comenzarse preguntando directamente si se ha vuelto olvidadizo. De contestar afirmativamente, se confrontará luego con los resultados de las pruebas que se apliquen durante una evaluación psicológica. Se puede evaluar la memoria con simplemente mencionar una serie de palabras y luego pidiendo al paciente que las repita. Por ejemplo, al comenzar una entrevista, podemos mencionar 4 o 5 palabras. Y al finalizarla, le pedimos al paciente que por favor, que si puede recordar las palabras, si las puede recordar, entonces que nos las diga. El pensamiento. El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. También se define como la idea formada por la mente. Está el pensamiento deductivo, inductivo, analítico, lateral, suave, duro, convergente, mágico y divergente. El pensamiento normal se manifiesta con un lenguaje coherente que es claro, fácil de seguir y de interpretar, lógico, con capacidad de síntesis y de dirigirse hacia un objetivo. Entre las patologías encontramos el pensamiento delirante, fóbico, lento o acelerado, pobre, discontinuo, limitado, concreto, desorganizado o incoherente. ¿Cómo se evalúa? Es posible evaluar el pensamiento a través de la entrevista y de un ordenado pero no incisivo interrogatorio. El lenguaje.
El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, corporales o bien sean gráficos. Entonces encontramos el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el lenguaje natural, artificial y musical. Bien, el lenguaje puede considerarse normal cuando la persona puede expresar sus ideas, ya sea de manera verbal o escrita, sin ningún inconveniente. Entre las patologías encontramos la disartria, que es la dificultad con algunas letras. La más común es la dificultad con la letra R. La anartria, que es parecido a la disartria, pero es como hay una mayor facultad. La dislalia es el defecto de pronunciación. La afasia es la imposible expresión. La verborrea es la exageración del lenguaje. El mutismo es cuando hay una ausencia de habla total. La musitación es el movimiento de los labios, pero sin poder emitir sonidos. La soliloquio es cuando el paciente habla en voz alta acompañándose de ademanes y gestos como dirigiéndose a un auditorio que no existe. Y la ensalada de palabras es la emisión de palabras sin conexión, lo cual lo hace prácticamente imposible de entender. ¿Cómo se evalúa? Aparte de la atenta observación que se presta a la emisión del discurso en su entonación, fluidez y contenido, a veces se requiere de estimulaciones especiales como pedirle que lea en voz alta ciertos párrafos de un escrito o que escriba un dictado en un momento determinado. La afectividad. Se denomina afectividad a las distintas emociones que una persona puede demostrar ante distintas situaciones. La afectividad puede definirse como un aspecto de impulsos emocionales imposibles de ser dominados, constituyendo un sustrato que en buena comparte con todas las personas. Encontramos em, partes afectivas, pues entre la afectividad encontramos la agresividad que produce ira y va dirigido hacia otras personas o inclusive hacia uno mismo. Em, la parte amorosa que tiene por finalidad el bien del otro y las emocionales, que son cuando los acontecimientos causan dolor. Lo normal, en condiciones normales, todas las personas experimentan fluctuaciones en su estado de ánimo de mayor o menor intensidad, en función de sus características y circunstancias personales. Por ejemplo, no todos conservamos una misma actitud todo el tiempo, ¿verdad? Y además esto depende como de la situación o de la circunstancia por la que estemos viviendo. Por ejemplo, es algo lógico que con la muerte de algún familiar experimentemos una actitud algo emocional. Bien, en la parte patológica se considera la presencia de una patología a nivel afectivo cuando se establecen condiciones de variabilidad y desequilibrio emocional hacia los extremos durante periodos prolongados de tiempo que generan malestar y dificultades de adaptación en la persona, como por ejemplo las depresiones y la bipolaridad. ¿Cómo se evalúa? A través de la entrevista se puede comprobar si hay una concordancia de la afectividad con la ideación y la actividad motora. Si se plantean buenas preguntas, se puede llegar a obtener la información necesaria para saber si hay una posible patología. Sensopercepción. La sensopercepción es la capacidad que tiene una persona de interactuar con el mundo externo y de internalizar los estímulos que registra de él. Bien, lo normal, recibimos la información de los estímulos sensoriales a partir de nuestros sentidos para que pueda ser codificada y procesada después de nuestro cerebro. Y finalmente podamos generar una experiencia perceptiva consciente. Lo patológico. Entre lo patológico encontramos el error de percepción, que es, por ejemplo, cuando en un accidente
Una persona dice no siento las piernas y de inmediato em, pro- eh, el médico agarra un alfiler y lo introduce o lo puya, ¿sí? Le puya las piernas o los pies y esta persona no siente ningún tipo de dolor, ¿sí? Es decir, no percibe el estímulo. También está la ilusión, la alucinación, tanto auditiva, visual y anestésica. ¿Cómo se evalúa? La sensopercepción se puede evaluar según figuras incompletas o una técnica que se llama los 7 detalles o figuras idénticas. Esta se basa en que le demos al evaluado unas tarjetitas, por ejemplo, 2 tarjetas en donde hayan dibujos muy similares o iguales y se encuentren 7 diferencias. Entonces se procede, perdón, a decirle al evaluado, bien, aquí tienes unas tarjetas, quiero que encuentres y me digas las diferencias que observas entre estas. Bien, el juicio. El juicio psicológico es la operación mental por la cual afirmamos una idea con respecto a otra. El juicio lógico es la afirmación de la relación entre dos ideas. La proposición es la expresión externa del juicio. Entre las patologías encontramos el juicio debilitado, el juicio desviado, el juicio deficiente y el juicio suspendido. ¿Cómo podemos evaluar el juicio? Para evaluar el juicio se le puede plantear diferentes problemas al paciente. Por ejemplo, ¿qué haría usted si se perdiese en un bosque? ¿Qué haría usted si estuviese en el cine y fuera el primero en ver que comienza un incendio? Se pueden preguntar por semejanzas y diferencias. Por ejemplo, diferencias entre la naranja y la banana. También podemos decirle como historias que tengan poca lógica. Por ejemplo, Juan se dirigía hacia su casa en su auto a las 6 de la tarde, pero una rueda se salió y no pudo andar más. Entonces Juan se puso a buscar la rueda, pero no la encontró. Entonces volvió al auto y se fue a su casa en el auto. Y se le pregunta si observa o si percibe alguna irregularidad en esta historia. Bien, inteligencia. La inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. En ese sentido, se asemeja a conceptos como el entendimiento e intelecto. En psicología, la inteligencia es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la asociación y la razón. Encontramos la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal, lógico-matemática, especial, intrapersonal, corporal, musical y lingüística. Se podría decir que el nivel de inteligencia es normal cuando se es capaz de analizar, interpretar y juzgar la información correctamente, elaborar estrategias y ajustar el comportamiento según las metas y recursos, y resolver problemas, entre otras cosas. Bien, entre las patologías encontramos el retardo o deficiencia mental y la demencia. ¿Cómo se evalúa la inteligencia? Una buena apreciación de la inteligencia se obtiene a través del estudio del pensamiento. La llamada inteligencia medida es aquella que se obtiene por medio de pruebas que varían en complejidad. Por ejemplo, aplicar test de inteligencia verbal, test de inteligencia numérica, test de inteligencia lógica y test de inteligencia espacial.